Inició en Bali la cumbre del G20. Previo a la apertura se produjo un histórico momento. Joe Biden y Xi Jinping sostuvieron su primer encuentro. Los líderes rebajaron las tensiones, pero mantuvieron sus diferencias sobre Taiwán. Xi le dijo a Biden que se trata de una línea roja que no debe cruzar. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, minimizó las protestas que se registraron el domingo para rechazar su propuesta de reforma al Instituto Nacional Electoral y a otros 17 artículos de la Constitución. Sus opositores lo ven como una movida para perpetuarse en el poder. Hace alrededor de 2 meses, Cuba aprobó en referendo el nuevo Código de Familias, una legislación impulsada por el oficialismo que por primera vez amplía los derechos para la minoría trans y avala los matrimonios homosexuales, cambiando la vida de miles de parejas. Bienvenidos a este informativo con las noticias más relevantes del continente americano y del mundo. Soy Valentina Torres Sánchez y es un gusto acompañarlos. Comenzamos en Bali, en Indonesia, donde inició la cumbre del G20. Previo a este comienzo tuvo lugar un encuentro entre los presidentes de Estados Unidos, Joe Biden, y de China, Xi Jinping, quienes sostuvieron su primera reunión como mandatarios. Dicha cumbre estuvo enfocada en rebajar la tensión entre las potencias económicas, pero dejó en evidencia críticas a Beijing en materia de derechos humanos y advertencias a Washington sobre la línea roja que atravesaría si se involucra en temas relacionados con Taiwán. Evitar que la competencia se convierta en el conflicto más temido. Fue la premisa del primer cara a cara del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su homólogo chino, Xi Jinping. Creo que el mundo espera que China y Estados Unidos desempeñen papeles clave y aborden los desafíos globales, desde el cambio climático hasta la alimentación y la seguridad. La situación actual que enfrenta la relación entre China y Estados Unidos es una preocupación para todos nosotros. Las relaciones entre ambos países están en uno de sus peores momentos en décadas, por lo que los mandatarios hablaron durante cerca de 3 horas. Entre los puntos principales estuvo Taiwán, territorio que Beijing considera una provincia rebelde y que ha prometido reunificar así sea por la fuerza. La isla goza del apoyo económico y militar de Washington. Xi Jinping avisó a Biden de que no cruce lo que para China es una línea roja. Este respondió: No creo que haya un inminente intento de China de invadir Taiwán. También está la situación en la región de Asia-Pacífico. Estados Unidos promete reforzar su posición en la región si China no actúa para contener los programas armamentísticos norcoreanos, mientras que China no esconde su molestia por la alianza AUKUS, que dotará de una flota de submarinos a propulsión nuclear a Australia. Otro punto de conflicto es la lucha comercial. Desde Estados Unidos piden a sus empresas reducir su dependencia de China, mientras que desde Beijing protestan por las restricciones al acceso de productos tecnológicos. La guerra en Ucrania contó con un punto de consenso. Discutimos la agresión de Rusia a Ucrania y compartimos la misma visión de que el uso de armas nucleares es totalmente inaceptable. Los dos mandatarios llegan reforzados en sus países. Biden, tras retener el Senado en las elecciones de medio término, y Xi Jinping, tras ser reelegido en el Congreso del Partido Comunista. Legitimidad con la que deberán decidir si reconducir sus relaciones o seguir por el camino de una peligrosa escalada. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, defendió la reforma electoral, esto después de las masivas manifestaciones en las calles de la capital mexicana, que tuvieron lugar durante el fin de semana y también en otras ciudades del país. El mandatario desestimó la protesta que calificó de racista. Ahora la pregunta que queda es si la iniciativa recibirá apoyo de la bancada oficialista para avanzar en el legislativo. Andrés Manuel López Obrador salió a la defensa de su reforma electoral que levantó la polémica en México. Luego de las multitudinarias manifestaciones del domingo, el mandatario respondió catalogándolas como racistas y clasistas y calificando la escena como un striptease político. Entonces lo de el INE fue una excusa, una bandera. Los que se manifestaron ayer lo hicieron en contra de la transformación que se está llevando en el país. La propuesta de López Obrador contiene múltiples aristas que generan controversia y despiertan acusaciones de querer acaparar el poder.
La más importante es la sustitución del Instituto Nacional Electoral y la creación del Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, un ente que centralizaría toda la organización de las elecciones y le quitaría el control al gobierno. Opositores acusan al mandatario de querer acumular poder, como el caso del presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Krill. Las mexicanas y los mexicanos salimos a las calles a defender nuestra democracia, levantamos la voz y dejamos muy claro que no apoyaremos la deforma electoral que propone el presidente. México no es de un solo hombre, es de todas y todos. La reforma también apunta a una reducción de 200 diputados, 32 senadores y que los consejeros y jueces electorales sean votados por el pueblo entre una lista de candidatos confeccionada por el presidente de la Corte Suprema y el Poder Legislativo. Por ahora, el partido López Obrador no tiene la mayoría parlamentaria necesaria para que la reforma avance, pero se esperan intentos para conseguir apoyo de legisladores de otros partidos. Vamos a Colombia, donde la peor temporada de lluvias en 40 años deja hasta el momento 205 fallecidos y medio centenar de desaparecidos. Las autoridades informaron que los 32 departamentos del país se han visto afectados. Entre tanto, en Bogotá, la capital, la alcaldesa Claudia López decretó el estado de calamidad pública debido a los derrumbes e inundaciones provocados por las lluvias que, según estiman los expertos meteorológicos, podrían durar hasta febrero. El 26 de septiembre pasado, Cuba aprobó en referendo el nuevo Código de las Familias, una ley impulsada por el gobierno de Miguel Díaz-Canel que avala por primera vez los matrimonios entre personas del mismo sexo y ha cambiado miles de vidas. Cuba vive una nueva revolución, esta vez en su Código de Familia. Aprobado en referendo en septiembre, cambió la vida de Pedro Rafael Delgado, de 56 años, y de Adolfo López, de 62 años. Por fin pudieron casarse. Siempre viví con ese rechazo, con ese dolor de que tu propia familia fueran los que te censuraran. En octubre se realizaron 75 matrimonios entre personas del mismo sexo. Son más del 2% del total de bodas. En Estados Unidos, los hogares del mismo sexo representan el 1,5%. Pero activistas consideran que todavía hay camino por recorrer. La lucha también es cultural. Una vez aprobada la ley, hay que seguir trabajando con las mentalidades para que los prejuicios sean poco a poco desmontados. La nueva ley también cambió la vida de Ariana Mederos. Esta estudiante de medicina pensó que nunca podría desarrollar su carrera, cuando hace unos años empezó su transición. La sociedad tiene un poco de avance, que yo lo he visto bastante marcado, porque las personas hoy como tal no se dirigen a una persona trans como lo hacían antes, mirando sobre el ojo, sobre el hombro. El referendo contó con gran publicidad y apoyo mediático. La mitad de 11 millones de cubanos participaron en la discusión del proyecto y tras su aprobación, Cuba se situó en la vanguardia de derechos sociales, emprendida antes en Argentina, Brasil, Chile y Colombia. La ciudad de Nueva York sigue inmersa en una crisis migratoria. La urbe se ha convertido en una de las principales receptoras de personas provenientes de Centroamérica y Suramérica. Un aumento en el flujo de personas que pone en jaque su capacidad de brindar asilo. Manuela Cano tiene los detalles. La llegada de Gustavo Méndez a Nueva York fue auspiciada por un político republicano. Uno de los gobernadores de los estados del sur le compró un billete de bus que lo llevó al este, a la ciudad que se ha convertido en uno de los núcleos de la migración latinoamericana a Estados Unidos. Eso es sabido, que era tan duro la selva, o aparte de la selva es enfrentarse a los demás países. Las limitaciones que te ponen, que tuvimos en Nicaragua, que tuvimos en Honduras, en Guatemala. La historia de Gustavo es similar a la de más de 17.000 personas que han llegado en los últimos 6 meses a Nueva York, provenientes especialmente de países centroamericanos y de Venezuela. Sumida en una crisis migratoria, la urbe se enfrenta a la amenaza de desbordar su sistema de refugio. Antes de este gran aumento de solicitantes de asilo, solía haber un periodo de espera de entre 8 meses y 2 años. Preveo que con la mayor llegada de solicitantes de asilo al menos se doblará. La ciudad, liderada por el demócrata Eric Adams, tuvo que anunciar el estado de emergencia en octubre. Y el domingo, la Oficina de Presupuesto Independiente de Nueva York aseguró que sus gastos anuales para brindar refugio, educación y atención médica a los solicitantes de asilo se estiman en $600 millones.
unas cifras que según el informe no estaban presupuestadas previamente y que necesitarían de mayores recursos federales y estatales para poder enfrentar la masiva migración. Es todo por el momento en France 24, quédense con nosotros.